con más de 30 años de experiencia en la venta y consignación de autos. Tengo un amplio stock de más de 100 autos y vehículos Premium Selection. Personal altamente calificado que lo ayudará a elegir el auto y el financiamiento que más le acomode. Por otro lado, si quiere que vendamos su auto, visítenos, Vitacura 9477. Acordamos un valor y nos lo puede dejar. Lo pagamos una vez que se venda. Nosotros vendemos con financiamiento, tarjeta de crédito o vehículo en parte de pago. Visite nuestra página, julioinfante.com. En agricultura, las cosas como son, con el economista Bernardo Fontaine. La nueva Constitución y la necesaria reforma de salud debe garantizar la libertad de elegir prestador de salud y el sistema de seguro, sea FONASA o uno privado. Si solo cotizáramos en FONASA, pasaría lo siguiente. 1. FONASA podría fijar condiciones que dejarían fuera a muchos laboratorios y clínicas privadas, lo que reduciría los lugares de atención. Los prestadores privados no tienen lista de espera y son indispensables para no saturar aún más los hospitales. 2. Las cotizaciones de FONASA se destinarían, en su mayoría, a financiar la salud estatal. Por tanto, sus planes reembolsarían menos que las ISAPRES. Luego, los sectores medios ya no podrían pagar la salud privada con reembolsos de sus planes. Entonces, ¿queremos que muchos, ojalá todos, tengan acceso a la medicina privada? ¿O queremos que los sectores medios se vean forzosamente derivados a saturar más la salud pública? Es muy necesario cambiar y reformar las ISAPRES, pero la libertad de elegir seguro de salud público o privado debe ser respetada en beneficio de los sectores medios. Las cosas como son, con el economista Bernardo Fontaine. Independencia, rentas inmobiliarias. La cartera de propiedades que ha generado los mayores y más estables flujos desde 1990. Fortalezca y equilibre sus ahorros, invirtiendo en Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias, diversificando en activos logísticos y comerciales con rentas en UF. Reciba trimestralmente sus dividendos. Consulte por CFIN Rentas a su corredor de bolsa. Hoy tu cuenta corriente puede ser diferente, porque la cuenta digital de BCI hoy también es para pymes. Ábrela 100% online de manera fácil y rápida. Podrás transferir sin límites, además de acceder a todos los beneficios de los canales digitales de BCI. Ábrela hoy, úsala hoy. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. En agricultura, Ópticas Schilling indica la hora. 7 de la tarde, 2 minutos. En agricultura, noticias a la hora. La más reciente información ocurrida en Chile y el mundo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a las informaciones. Esta tarde un oficial de la Policía de Investigaciones fue atropellado por un sujeto que escapó luego de ser objeto de un procedimiento policial iniciado en la comuna de La Cisterna. Según informó la PDI, en el marco de un procedimiento por tráfico de drogas, el hombre requerido por la policía se dio a la fuga en un vehículo atropellando a su paso a un oficial quien resultó lesionado. Además, al llegar a la comuna de San Ramón impactó a un transeúnte quien posteriormente falleció. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, reflotó el caso del expresidente de la UDI, Jovino Noboa, con el fin de instar al partido de oposición a que se apegue al respeto del debido proceso y se disculpe por vincular al ministro Giorgio Jackson a la Comisión del Robo al Ministerio de Desarrollo Social. La UDI, tras conocerse la sustracción de computadores y una caja fuerte desde el ministerio liderado por Jackson, envió una carta firmada por 23 diputados en la que afirma que el fundador de Revolución Democrática se le recordará por haber liderado el mayor despilfarro de recursos públicos por medio del Plan Gas para Chile, por haber orquestado un esquema de defraudación a través de fundaciones políticas y, por último, por estar directamente involucrado en el sospechoso robo de 23 computadores y una caja fuerte desde su ministerio, justo cuando días atrás el fiscal nacional había hablado acerca de este tema. Bueno, y en otras informaciones hablamos ahora de política. Ante su insistencia en las críticas al gobierno, el Partido Socialista decidió la salida del senador Fidel Espinosa de la Comisión Política de la colectividad. Según publica La Tercera, la decisión fue tomada hace casi un mes en una reunión llevada a cabo el sábado 17 de junio, aunque desde algunos sectores indican que se debió a un acuerdo para compartir el periodo con otros dirigentes, lo que es cuestionado por sectores cercanos al parlamentario. Con esta información nos despedimos, los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía. Ya viene, llegó la hora. En agricultura fueron noticias a la hora.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco. En Agricultura llegó la hora. José Francisco Lagos, junto con destacados entrevistados y panelistas, debate los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de En Consorcio, estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora de este lunes 24 de julio. Estamos listos y dispuestos para empezar una nueva semana aquí en Llegó la Hora, y usted por supuesto puede ser parte de esta conversación en nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram y TikTok, @Llegó la Hora 921, o también enviarnos un audio a nuestro WhatsApp, el más 569-5304-3903, más 569-5304-3903. Nos envía su opinión y la vamos a estar publicando y comentando, por supuesto, por la frecuencia de Agricultura. Vamos con la editorial porque la semana pasada, a fines de la semana pasada, el presidente Boric, en una entrevista, dijo que le gustaría superar el capitalismo, aunque no fue muy preciso por qué cosa habría que cambiarlo. Y hoy la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, dice que la visión que tiene el presidente Boric es avanzar hacia un estado de bienestar donde se garanticen ciertos derechos sociales, y que a eso se refería cuando había que superar el capitalismo. El problema es que, bueno, es evidente que el estado de bienestar no se opone con esta forma o con este modelo económico, entre otras cosas porque los países que tienen estado de bienestar también son países capitalistas, es cosa de ver los países europeos. Pero lo que sí se opone son otro tipo de regímenes, y Camila Vallejo lo sabe perfectamente bien: el régimen de Cuba, el régimen de Venezuela y el régimen de Corea del Norte. La pregunta es, ¿por qué no se atreve a decirlo públicamente que la alternativa al capitalismo es la economía centralmente planificada? ¿Dejó su ideología de lado? ¿Hay algo que le complica? ¿O no está siendo sincera con todos los chilenos? Hay una pregunta que vale la pena hacerse. Llegó la hora con el abogado José Francisco Lagos. Bueno, pero están pasando muchas cosas en nuestro país. Hay mesa de la Cámara de Diputados electa, nueva mesa, y queremos conversarlo con Eric Aedo, diputado de la Democracia Cristiana. Eric, ¿qué tal? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Hola, José Francisco, ¿cómo estás tú? Bien, yo contento, camino a Santiago, pero contento. Hubo humo blanco en la Cámara, supimos recientemente. Hubo humo blanco, un parlamentario de la Democracia Cristiana preside desde hoy la Cámara de Diputados, y yo creo que es una buena noticia para la Cámara, para la gobernanza de la Cámara, y creo que también podemos ayudar desde esa posición a buscar acuerdos importantes para el país y dar estabilidad también, en un momento que se requiere estabilidad, crecimiento económico, desarrollo y acuerdos. ¿Y cómo se dio el detalle de esta negociación? Porque hasta hoy día había una especie de conflicto o negociación entre quién iba a presidir la Cámara. Estaba, por supuesto, la alternativa de la Democracia Cristiana, pero el Partido Comunista reclamaba su derecho a presidirla precisamente porque la vez pasada, cuando fue Vlado Mirosevic electo, se supone que era el turno del propio Partido Comunista, dado el acuerdo administrativo que había habido al inicio de esta legislatura. ¿Cómo se llegó a este consenso y cómo quedaron las relaciones también entre ustedes y el oficialismo después de esta negociación? A ver, primero nosotros mantuvimos nuestra posición. El acuerdo que firmamos o suscribimos en marzo del año 2022 indicaba que en este tercer periodo que partía en julio le correspondía a la Democracia Cristiana. Yo solo quiero recordar que el año pasado nosotros lo que hicimos fue un punto político frente a una decisión que tomaron abogados cercanos al Partido Comunista de presentar una querella
por complicidad en violación a los derechos humanos en contra de Sergio Mico, que a la sazón era el director del Instituto de Derechos Humanos y que había llegado a ese puesto en su calidad de demócrata cristiano. La historia de Sergio Mico, yo no quiero darte aquí una historia de él, pero es una historia de compromiso y respeto con la democracia y con los derechos humanos, y obviamente no se le podía acusar de complicidad de violación a los derechos humanos en medio del estallido social, simplemente porque él aseveró siempre, y el tiempo le ha dado la razón, que no hubo violación sistemática a los derechos humanos durante ese estallido social. Y nosotros eso no lo aceptábamos, le pedimos al PC en su minuto, como partido, como institución, que tomase distancia de esa querella, y obviamente no lo hicieron, y en esas condiciones nosotros fuimos muy francos también en decir que no estábamos en condiciones de votar en ese minuto por un militante o una militante del Partido Comunista en esas condiciones. Y bueno, esta vez mantuvimos nuestra posición, mantuvimos que nos correspondía a nosotros, para no estar en todos los detalles de la negociación. Creo que la firmeza con la que actuamos, la convicción con la que actuamos dio frutos, y obviamente también yo agradezco la generosidad de distintos partidos que fueron parte de este acuerdo, del socialismo democrático, y obviamente también el PC, que finalmente se allanó a que se cumpliera el acuerdo que habíamos firmado, y obviamente en el minuto que corresponda nosotros vamos a votar por el presidente o presidenta no solo del Partido Comunista, sino que también del PDG y de otros partidos que le corresponde hacia adelante. Y ahí, una de las cosas que se ha estado discutiendo es cuál es la relación del oficialismo con los otros partidos. Ustedes están fuera del oficialismo. Entiendo que hay un par de militantes que tienen algunos puestos relevantes en el gobierno. Pienso en Víctor Torres en particular. No sé si hay otro más en primera línea. Pero había estado marcada por ciertas tensiones, algunas diferencias en algunas votaciones. ¿Cómo está la relación y cuál es la visión de ustedes respecto a cómo la estaba haciendo el gobierno durante el último tiempo, especialmente cómo está manejando la crisis de lo relacionado con el caso convenios, porque incluso entre el propio oficialismo se han abierto algunas grietas ahí? Mira, es bien importante lo que tú me preguntas, porque la democracia cristiana no es parte de este gobierno, nosotros no somos parte del oficialismo, lo que tenemos acá es un acuerdo administrativo para darle gobernanza a la Cámara de Diputados, como en su minuto hoy día gobierna el Senado, ¿no es cierto?, lo dirige un militante de la UDI, en un acuerdo administrativo que incluso se firmó entre los socialistas y la propia UDI. Por tanto, esto no es algo novedoso, digamos. Lo segundo es que nosotros tenemos una situación de apoyar al gobierno en aquellas cosas y en aquellos proyectos de ley que nos parecen positivos, y obviamente que cuando tenemos una opinión distinta, con la misma libertad, creo que le hemos dicho al gobierno, no estamos de acuerdo con esto, y hemos sido críticos del gobierno cuando corresponde ser críticos. Pero la actitud de fondo es que creo que tenemos que colaborar para que los proyectos que le hacen bien al país se lleven adelante. Y permíteme, José Francisco, darte ejemplos muy concretos. Nosotros apoyamos desde el primer minuto la ley, por ejemplo, Naín Retamal, que tuvo votos en contra del propio oficialismo, de los sectores más de izquierda del oficialismo. En todos los temas de seguridad hemos estado siempre presentes. En todas las renovaciones de los estados de excepción hemos estado presentes. A mí me tocó como jefe de bancada de la democracia cristiana impulsar la Comisión de Investigadores Robo de Madera, que logró aprobar, entre otras cosas, la ley que tipifica el robo de madera y hacer luz respecto de ese ilícito que manejaba $100 millones en robo, mucha violencia en la zona de Arauco y de la Araucanía, y obviamente con ese robo de madera, que significaban 5.000 hectáreas de robo de madera al año, para explicarlo bien, significaba robarse 72 parques O'Higgins al año. Eso significaba. Y eso eran $100 millones, y con ese dinero además se financiaba buena parte de la violencia en la macrozona sur. Eso lo encabezó un demócrata cristiano. Entonces, nosotros en las cosas que le hacen bien al país estamos presentes, y por eso también estamos jugándonos enteros para lograr un acuerdo, por ejemplo, en la reforma previsional. Creo que eso es necesario, y obviamente vamos a hacer todo el esfuerzo desde la bancada y obviamente hoy día desde la mesa para encabezar esos acuerdos que creo que le hacen bien al país. Y ahí la segunda parte de la pregunta era, bueno, ¿cómo creen ustedes que ha estado el gobierno enfrentando esta situación
los convenios, porque hay una cuestión grave. Obviamente ya lo de la semana pasada fue cinematográfico y vimos algunas consecuencias que ha tenido políticamente, pero más allá de eso, la crisis en general, porque se instaló un tema que bueno, no estaba en la agenda pública, un tema bastante grave. Hay una defensa más o menos cerrada por parte del gobierno, pero dentro del propio oficialismo, que algunos han sido aliados históricos de la democracia cristiana, ya han puesto bastantes puntos sobre la IE respecto a cómo el Frente Amplio está administrando esta crisis. Sí, mira, yo en eso, José Francisco, creo que he sido tremendamente claro como jefe de bancada. Cuando salió el tema de democracia viva, a esta altura democracia vivaracha, ¿no es cierto? Yo fui muy claro en la primera declaración que vi como jefe de bancada de que estábamos frente prácticamente a una asociación ilícita que se había concertado para defraudar a los chilenos y al fisco. Esa fue mi primera declaración. Así de claro lo dije. No me anduve con ambigüedades, no, lo dije así de claro. De hecho, dije otra frase que se hizo bastante famosa, ¿no es cierto?, que nos predicaban con el mahueco abierto, ¿ya? A algunos no les gustó la frase, porque claro, es un poquito campechana, pero creo que reflejaba muy bien que en el pasado el mundo de la izquierda, del Frente Amplio, había dado prédicas verdaderas respecto del comportamiento y ellos hoy día se estaban comportando de una manera diametralmente distinta de lo que habían dicho en el pasado. Yo creo que el gobierno acá tiene que actuar con mucho más fuerza, con mucho más certeza, sacar a la gente que ha estado metida en la fundación y que está metida en el gobierno, porque creo que le hace daño al final al gobierno, va perdiendo credibilidad. Pero esto no solo afecta a fundaciones ligadas a partidos políticos del oficialismo. Yo creo que también se abrió una arista, por ejemplo en regiones, que es tremendamente importante no olvidar, que es toda la relación que hay entre los gobiernos regionales y también estas fundaciones. Yo represento a la región del Biobío, a la provincia de Concepción, y ahí tenemos situaciones tremendamente complejas del gobierno regional financiando, por ejemplo, fundaciones que enseñan, luego de recibir 250 millones de pesos de aporte, le enseña a vecinos cómo pintar una banca, cómo mantener limpio una plaza, cosas que puede hacer el municipio, ¿te fijas? O en el caso también de otra fundación, una fundación ligada a una cuñada del alcalde de Coronel, 274 millones de pesos para cuidar a adultos mayores, cuando en el fondo eso también lo puede hacer la propia salud primaria, la salud que depende del propio municipio de Coronel. ¿Por qué entregarle a la cuñada del alcalde 274 millones? Y eso se repite también en otras regiones y por eso yo no lo quiero dejar pasar, porque creo que los gobernadores regionales le han hecho un flaco favor al proceso de descentralización, porque en el fondo están entregando dinero para cosas bastante inútiles en algunos casos, a fundaciones truchas simplemente hechas para defraudar al fisco, para financiar actividad política, y creo que eso ha dañado el proceso de descentralización en el fondo. Bueno, ese es un punto bien interesante porque, claro, de repente a veces nos quedamos simplemente con los casos concretos, con el escándalo, con el titular momentáneo, pero es verdad que aquí también se cuestiona la institucionalidad misma. Esto, los gobernadores regionales, una figura nueva y donde están despertando varios problemas respecto a cómo está funcionando y a qué finalmente se utilizan los recursos que están destinados para esa institución que apuntaba a ser precisamente uno de los emblemas de la descentralización. Y pasando a otro tema, diputado, que en estos días se está volviendo a discutir la reforma previsional. Parece que algo ha cedido el gobierno respecto al destino de los fondos de este 6% de cotización extra, pero aún hay algunas trabas en la discusión. ¿Cómo le parece que va avanzando esta discusión y hacia dónde debería encaminarse? Mira, quiero contar una anécdota, si tú me permites. Yo la primera vez que conversé con la ministra Janet Jara, la ministra del Trabajo, lo hicimos junto al diputado Ondopaga, que nos representa a nosotros en la Comisión de Trabajo. Ella, planteamos nosotros cuáles eran nuestros puntos importantes para la reforma previsional, entre otros la libertad de elección, que hubiese solidaridad, ¿no es cierto?, un aporte adicional, cómo repartir este 6% adicional. Ella nos planteó, mira,
nos dijo, yo les pido que ustedes no se enamoren de su proyecto, de sus ideas. Y yo le contesté porque me pareció bastante razonable lo que me dijo. Bueno, le dije, nosotros no nos vamos a enamorar de nuestras ideas, pero yo te pido a ti, ministra, y al gobierno que no se enamore de su proyecto y de sus ideas nomás, que sea capaz de escuchar. Dicho esto, yo lo que siento hoy día es que el gobierno se ha ido abriendo a buscar un acuerdo, ha salido de sus posiciones iniciales muy rígidas, y en esto para lograr un acuerdo previsional que lo están esperando, créeme, cientos de miles de jubilados actuales que tienen pensiones realmente de miseria, 130.000 pesos. En muchos casos, y incluso algunos un poco menos, gente que además ha sido profesor, profesional y que ha trabajado por décadas, pero tiene estas pensiones de miseria. Quienes hoy día están jubilados, quienes están próximos a jubilarse y quienes lo haremos en el futuro, me voy a poner yo también porque en un minuto me jubilaré, necesitamos tener un sistema previsional de mejor calidad y que por lo menos aumente, ¿no es cierto?, nuestras jubilaciones. Y creo que ese esfuerzo vale la pena. Llevamos 12 años discutiendo una reforma previsional, por pequeñeces políticas de uno y otro sector no se ha logrado ese acuerdo, y yo creo que es el momento de no fallarle al país. Y yo honestamente, dicho esto, espero que así como están todos los partidos hoy día sentados en la mesa técnica, que se vuelva a reunir estos días, el próximo viernes, si no me equivoco, estén también sentada la UDI. La UDI es un partido importante, con mucho hoy día poder político, con varios senadores y diputados, y me parece que cometen un error al levantarse de una mesa mientras el presidente no echa al ministro Jackson. Me parece que combinar esas dos cosas es una mala decisión, y yo espero que la UDI entre en... La U tiene otros problemas, diputado. Claro, pero a veces le falta estadio también para jugar, ¿no? Entonces que la UDI se entra este estadio que es el acuerdo de la reforma previsional. De verdad creo que están cometiendo un error, porque en algún momento, como las cosas van cambiando, como la gente va eligiendo distintos gobiernos, yo no tengo dudas que en un momento la derecha va a volver a gobernar, no tengo duda de eso, porque es parte de la vida. Pero uno, en el momento que está en la oposición, como hoy día la UDI, tiene que estar también en una actitud constructiva, porque cuando les toque ser gobierno, van a exigir lo mismo de la contraparte, y me parece que en eso hoy día ellos están llamados también a ser más generosos, porque mañana, si llegan a gobernar, van a pedir la misma generosidad a otros sectores políticos, y bueno, la vida se construye con actitudes recíprocas. Creo que eso no tienen que olvidarlo nunca. Bueno, queda más claro entonces el panorama. Conversamos sobre hartos temas. Quiero agradecerle al diputado Eric Adeo de la Democracia Cristiana por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. A ti, muchísimas gracias por la posibilidad de poder conversar. Un abrazo enorme, buena jornada, y yo sigo rumbo a Santiago ahora entonces. Muchísimas gracias, diputado, y nosotros nos vamos a una breve pausa y a la vuelta vamos a conversar con los emplazados, con el diputado Guillermo Ramírez de la UDI, precisamente a ver dónde está el punto que están haciendo a propósito de toda esta discusión que hay con el ministro Jackson, con la reforma de pensiones, para profundizar un poco más sobre eso. A la vuelta de esta pausa volvemos en un par de minutos, no se vayan.
Ya estamos de vuelta en esta edición de Llegó la Hora y usted puede ser parte de esta conversación en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y TikTok, @llegolahora921, o enviarnos un audio con su opinión a nuestro WhatsApp, el +569 53043903. Y antes de continuar, saludamos a quienes hacen posible este programa, porque la cuenta más de Banco Consorcio hace crecer tu saldo pagándote 11,75% de interés anual. Definitivamente es la cuenta vista, nunca antes vista. Solicítala 100% online en consorcio.cl, la cuenta que te paga más intereses. Y Starke, lo último en energía solar y artículos agrícolas, con más de 10 años de experiencia en el rubro agrícola. Contamos con todos los productos relacionados con el campo para una ayuda en la tarea diaria y de una forma eficiente. Visítanos en www.starke.cl. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio cualquiera, confía en los mejores. Aires Security. Y seguimos conversando con los temas más importantes que están pasando en nuestro país. Y hay un tema que ha sido comentado profundamente a través de la prensa durante el fin de semana, pero hay un congelamiento de la participación de la UDI en la mesa de negociación sobre pensiones, a propósito de lo que ha pasado en el Ministerio de Desarrollo Social. Y queremos entender más esta decisión y sobre todo ver las respuestas que les han dado. Queremos conversar con el diputado Guillermo Ramírez, diputado de la UDI. ¿Qué tal, diputado? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Hola, José Francisco. Muchas gracias por el contacto. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y quería partir pidiendo como un poco un resumen de todo lo que ha pasado, porque ya se enredó un poco el debate, hubo entre una editorial del Mercurio, entre la respuesta del presidente de la UDI, Javier Macaya, entre el emplazamiento que hace hoy día el presidente Boric a la UDI, que no hay derecho a hacer esperar a los adultos mayores. Entonces, ¿cómo lo están viendo ustedes? Mira, déjame partir de lo más básico, de lo más fácil de todo, de lo más obvio. Hoy día los chilenos creen, de manera muy mayoritaria, la semana pasada tuvimos semana distrital y pudimos percibirlo con mucha claridad en la calle. Hoy día los chilenos creen que aquí en la clase política hay una especie de negociado. Un negociado que va a provocar lo siguiente, que es que en la mitad de un escándalo de corrupción gigantesco, como es el tema de los convenios, nuevamente la clase política se las va a arreglar para que no caiga nadie, para que nadie asuma la responsabilidad política. En buen chileno, para que el gobierno se la lleve pelada. El gobierno, por supuesto, que quisiera que esto pase lo más rápido posible, que los chilenos lo olviden y así poder seguir adelante sin pagar ningún costo. Pero para eso, para que esta pretensión del gobierno resulte, el gobierno necesita una oposición que actúe con normalidad. Si el gobierno nos invita a la moneda, una oposición que vaya. En la mañana la ministra vocera dice una cuña de cualquier tema, la oposición se le responda, como ocurre en un día normal de la política. En la UDI hemos dicho que nosotros no estamos en un momento normal de la política. Estamos inmersos en la mitad de un escándalo de corrupción grave y por lo tanto no están las condiciones para que nosotros como oposición actuemos normal, actuemos con naturalidad. Que eso significaría, obviamente, normalizar el problema o el caso convenio. Por eso le hemos dicho al gobierno que si ellos quieren retomar esta normalidad, si ellos quieren que la UDI se siente en la mesa a conversar cualquier tema, las pensiones es uno, entonces tienen que asumir su responsabilidad política. Y la responsabilidad política, que no es la responsabilidad penal, eso lo ven los tribunales, no es la responsabilidad administrativa, eso lo ve la Contraloría. Esta es la responsabilidad política. La responsabilidad política se asume removiendo ministros. El presidente Boric tiene que mostrarle al país, y nosotros queremos sacarlo al pizarrón, respecto de cuál es su estatura ética frente a un caso de corrupción como este.
Porque, José Francisco, no nos olvidemos de una cosa. Más allá de la lista penal, más allá de la lista administrativa, acá estamos frente a varios casos de corrupción que ocurrieron durante este gobierno por fundaciones cuyos integrantes eran miembros de partidos de este gobierno, convenios firmados por seremis nombrados por este gobierno, y que el presidente Boric nos va a decir que no tienen responsabilidad política. Entonces, como la pregunta es incómoda para el presidente, como el presidente sabe que todo Chile está indignado porque aquí el gobierno se las va a arreglar de nuevo para llevarse la pelada, es que elude la pregunta de fondo y desvía la atención. No, la UDI no quiere subirle las pensiones a los trabajadores, a los jubilados. Yo le quiero decir al presidente que presentó el proyecto hace 10 meses y el gobierno no ha presentado una sola indicación, no ha demostrado en los hechos ni un solo interés de ceder, y nos quieren hacer creer que esta era la semana clave, esta era la semana en la que íbamos a llegar a un buen acuerdo, en que esta era la semana en que finalmente íbamos a alzar los brazos. Eso es un insulto a la inteligencia, es una deshonestidad intelectual, es una manipulación comunicacional. Esta semana no iba a pasar nada en materia de pensiones. Lo que está pasando es el problema de corrupción y el problema de convenios, y la UDI no va a actuar con normalidad hasta que el gobierno asuma la responsabilidad política. Y hay una respuesta que dio hace poco el propio ministro Jackson. Dice que en la carta de la UDI se le imputa a él un delito y espera incluso que se retracten de lo que señalaron. ¿Qué opinión? No tenemos que retractar. No, perdona. Sí, no, ¿qué opinión le merece eso? Sobre todo porque ya esto se transformó en la polémica respecto a si avanzamos en reformas sociales, entre comillas, a cambio del cambio de gabinete, que en el fondo el plano como lo plantea el presidente de la República y el propio Giorgio Jackson también. Bueno, parto por lo último, te voy a responder las dos preguntas. Aquí no estamos frente a un trueque. La UDI no está ofreciendo un intercambio. Ustedes bajan al ministro y nosotros nos sentamos a conversar. No. Lo que la UDI está diciendo es: no pretendan que la UDI actúe como si aquí no pasara nada. Nos vamos a hacer los tontos útiles para que simplemente la agenda vaya avanzando y el tema convenio se vaya olvidando y que el gobierno se la saque gratis, se la lleve pelada, como decimos en Chile. No, la UDI no va a hacer eso. Porque hoy día la exigencia del gobierno es: siéntense en la mesa, conversen con nosotros, lleguen a acuerdo. Pero ¿cómo vamos a actuar con normalidad? Estamos en la mitad de un escándalo de corrupción. ¿Tú te imaginas, José Francisco, si en algún escándalo de corrupción en Argentina, no sé, bolsas de plata volando por arriba de los muros de un convento, y en la tarde la oposición se junta con el gobierno para hablar de algún tema como si no pasara nada? Nosotros no vamos a normalizar la corrupción y no vamos a abandonar a los chilenos que quieren que aquí alguien se haga cargo. Sobre el tema de las imputaciones penales y la retractación que pide el ministro Jackson, no tenemos de qué retractarnos porque no hemos imputado ningún delito. De hecho, nosotros aquí estamos pidiendo responsabilidad política. Nunca hemos dicho, a diferencia del senador Fidel Espinosa, por ejemplo, nunca hemos dicho que el ministro Jackson sea responsable penalmente. La línea a la que hace alusión el gobierno, por la carta que le mandamos, una carta de 2 páginas, yo admito que puede ser interpretada del modo que lo interpreta el gobierno, porque es un párrafo que lo que dice es lo siguiente: dice, lamentablemente, estoy pasaseando porque no me la sé de memoria, lamentablemente el ministro Jackson será recordado por su afirmación de su superioridad moral, el gas licuado a precio justo, su articulación de defraudación al fisco. Claro, nosotros lo que queríamos decir en ese párrafo es que la gente lo percibe así, que puede ser recordado así. Esa era la intencionalidad del párrafo. La intencionalidad del párrafo no era imputarle ningún tipo de delito. Pero el gobierno, que es astuto, agarra la línea que le conviene, la línea que le permite defenderse de mejor modo y eludir todo el resto de la carta, los párrafos de la carta que apuntan a lo mismo. Presidente Boric, asuma la responsabilidad política.
¿Cuál es su estándar ético? ¿Cuál es su estándar moral frente a este caso? Nuevamente la clase política, igual como usted criticó en el pasado, ¿se la va a llevar pelada? ¿Va a decepcionar a los chilenos? Claro, como el gobierno no quiere que nosotros recordemos esto, entonces toman la línea que les conviene de la carta, pero nosotros no vamos a cesar de decir lo que estamos diciendo. Esto no se trata de pensiones, no se trata de imputar delitos, todo eso es lo que el gobierno intenta enredar. Esto se trata de la responsabilidad política que le cabe al gobierno por lo que ha ocurrido en el caso Convenio. Y hay una cuestión que ha sido, bueno, polémica, especialmente después de la acusación constitucional contra el ministro de Educación, donde hubo evidentemente una descoordinación dentro de Chile Vamos. Después incluso hubo una reunión. Inmediatamente después de esta carta, los otros partidos de Chile Vamos se desmarcaron de esta decisión, y un poco también con la misma retórica, ¿verdad? Como no podemos dejar esperando a los chilenos en sus pensiones y un amplio etcétera. ¿Han tenido conversaciones sobre este tema? ¿Esto es una decisión propia de la UDI, distinta a lo que va a hacer Chile Vamos como coalición? ¿Por qué no hubo una conversación previa? ¿Cómo lo ven ustedes? Te voy a ser franco. Yo creo que, a ver, el gobierno trata de desviar la atención, hacer creer que esto se trata de las pensiones, cuando claramente no se trata de las pensiones. Nosotros, eso de acuerdo al itinerario que habíamos acordado con el gobierno, esta semana nosotros tenemos que presentar una propuesta y eso va a ocurrir en las próximas horas. Porque el tema de las pensiones sí consideramos que es urgente y siempre hemos estado dispuestos a conversar. Lo que pasa es que llevamos 10 meses, no hemos avanzado 1 centímetro y el gobierno nos quiere hacer creer que en esta semana se jugaba todo. No se jugaba nada, era una semana normal como cualquier otra. Pero claro, ellos desvían la atención, intentan hacer creer de que esto se trata de las pensiones. Y creo que nuestros socios cayeron en la trampa. Yo creo que es un tema involuntario. Yo no creo que sea ni cobardía. Desde luego que esto no se trata de un negociado, no. Creo que simplemente cayeron en la trampita de la retórica respecto al tema de pensiones. Y como nuestros socios son buena gente y están preocupados igual que nosotros por las pensiones de los chilenos, bueno, salieron rápidamente a aclarar que para ellos lo que estaba haciendo la UDI no correspondía. Para mí siempre fue obvio de que esta era una estrategia comunicacional del gobierno, que era una manipulación. Por eso nunca pensé que nuestros socios iban a estar en una sintonía distinta de la UDI. Esto no es una división al interior de la derecha. Nosotros no creemos que Bópoli, RN o republicanos sean nada negativo. No quiero estar en polémica diciendo cosas, pero simplemente creemos que no supieron quizás leer lo que estaba pasando. Y lo que está pasando es que el gobierno nos trata a todos en la oposición de embarcar en una conversación como si todo fuera normal, seguir avanzando con su agenda como si estuviéramos en una circunstancia normal, y que luego, como ocurre siempre, el tema pasa, la gente se olvida y se la llevan pelada. La UDI no quiere ser instrumentalizada, utilizada de esa manera por el gobierno para finalmente llevarse la pela. Nosotros vamos a recordarles todos los días que no pensamos volver a una situación de normalidad hasta que el presidente asuma la responsabilidad política que le cabe, y eso pasa por un cambio de gabinete. Entonces, esa es como lo que se espera que haga el gobierno para asumir al menos la responsabilidad política por lo que ha pasado, que finalmente termine siendo este cambio de gabinete. Pero ¿qué pasa? Porque ahí ya entra un terreno gris en el fondo, porque un cambio de gabinete también puede ser un enroque de ministros, o algo más bien puntual y de nuevo ciencia o algo así, ministerios que quizás no están relacionados con lo que pasa. Es decir, hay más allá de los nombres y apellidos como
actitud que tenga que hacer el gobierno para que uno diga, bueno, sí acusaron recibo o sí están asumiendo políticamente lo que pasó con el caso Convenio? O sea, esto tiene que ser mirado con honestidad. Pues si usted me saca al ministro de Ciencia y hace un enroque con el ministro de Deporte, no se está asumiendo ninguna responsabilidad política. Lo que nosotros pedimos es que se asuma esa responsabilidad política. Y esto pasa necesariamente por remover a algunos de los ministros que han estado cuestionados. Si el gobierno, el presidente Boric quiere seguir protegiendo a su amigo, el ministro Jackson, está en su derecho a hacerlo, si él cree, no está en su derecho, pero voy a poner en otros términos. Si el presidente Boric cree que el verdadero responsable político es el ministro Montes, porque todo esto ocurrió bajo las narices del ministro Montes, bueno, lo saca, bueno, nosotros damos eso por bueno. Nuestro tema no es personal contra el ministro Jackson. Lo que pasa es que para nosotros es evidente que todos los ministros el más cuestionado es Jackson. Pero si el presidente considera que la responsabilidad política es del ministro Montes, bueno, lo damos por bueno. Lo que queremos es que el gobierno asuma la responsabilidad política. Y queremos que la gente entienda de que acá hay una oposición que no va a dejar que se la lleven pelada, como siempre ha ocurrido. Y que estamos estresando, dejando ver, dejar al pizarrón al presidente para que muestre su verdadero estándar ético con respecto a estos temas. Bueno, queda más claro entonces el panorama, la posición de la UDI respecto a estas conversaciones, la responsabilidad política del caso Convenios, que aún además, después sobre todo de lo que pasó la semana pasada, hay mucho por averiguar, por investigar, así que vamos a tener tiempo para seguir analizando seguro este tema. Diputado Guillermo Ramírez, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Gracias a ti, José Francisco, cuídese. Nos vemos y nosotros nos vamos a una breve pausa y a la vuelta llega el bloque donde escuchamos y leemos la opinión de nuestros auditores. No se vayan. Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro, bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security. Uf, amiga, ¿estás bien? No, mal. Esta alergia es de nunca acabar y gasto en medicamentos. Pero amiga, tranquila. Con el nuevo seguro ahorro farmacia de consorcio, obtienes un seguro de accidentes personales y hasta un 70% de beneficios adicionales en medicamentos con receta en locales Alcobrand. Una tremenda ayuda al bolsillo. Oye, está bueno. En Consorcio apoyamos tu salud. Paga menos por tus medicamentos con un seguro de salud Consorcio. Contrátalo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Condiciones generales incorporadas al depósito de pólizas de la Comisión para el Mercado Financiero bajo el código POL 3-2013-1562. Más info en www.consorcio.cl. Starke, lo último en energía solar y artículos agrícolas. Con más de 10 años de experiencia en rubro agrícola, tenemos motocultivadores de 9, 10, 12 y 13 HP con partida eléctrica y manual, bencineros y diésel. Además contamos con chipeadora, barrenos y 4-en-1, todos productos relacionados con el campo, para una tarea diaria y eficiente. Contáctanos en www.starke.cl. Hola a todas, soy la Uva. ¡Hola, Uva! Les quiero contar que estoy rehabilitada. Muchos decían que no se podía, que era imposible. Pero liberarse del estrés, recuperar la energía, ¡es posible! ¿Y cómo lo hiciste? Con un nuevo amigo, mi querida Cereza. Llegó de Irlanda, es de toda esa onda natural. Me hace tan feliz. ¿Y cómo se llama? ¡Martelo! Los cultivos celebran la llegada a Chile de Martelo, el bioestimulante con tecnología PSI que promueve cultivos felices, protegiéndolos eficazmente del estrés, fortaleciendo su bienestar y mejorando su productividad. Desarrollado por Brandon Bioscience, ANASAC, impulsando un mejor futuro. Comience el mes con la tranquilidad de saber que su empresa cuenta con la asesoría especializada que necesita para crecer. Confíe a CIFNEG, la gestión tributaria, laboral, legal y contable de su compañía, mientras usted solo se enfoca en consolidar su negocio y proyectarlo al futuro. Conozca nuestros servicios en cifneg.cl o llámenos al 22-303-9900. CIFNEG Consultores, integrando soluciones, expertos en asesoría contable, tributaria, laboral, auditoría y legal. En agricultura, Manager Más, el ERP de los chilenos, indica la temperatura.
En Santiago, 8 grados. En Concepción, 11 grados. Tú tan manual y yo tan automatizado. Tú tan paciente y yo tan transaccional. Tú tan local y yo tan web. Tú tan Excel y yo tan ERP. Súbete a Manager Más, el software ERP web y transaccional para que tengas el control al instante y en tiempo real de tu empresa. Automatiza todos los procesos de compras, existencias, ventas, tesorería, inventario, remuneraciones y mucho más. Pide ahora tu demo en manager.cl. Manager Más, el ERP de los chilenos. Detrás de... Ya, ahora sí. 1, 2, 3. Esas vacaciones tan esperadas. También está Salfa, con Salfa Rent y su arriendo de auto disponible de Arica a Punta Arenas, que te brindará de forma rápida y simple el vehículo que necesitas. Detrás de todo lo que nos mueve, también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza. Multiservice Grúas, con más de 34 años de experiencia en el servicio de izaje en Chile, están presentes en las obras más importantes del país, conectando energía, conectando ciudades, conectando personas. Multiservice Grúas es la empresa líder en arriendo de grúas pluma hidráulicas, un gran equipo de profesionales y técnicos trabajando en pro a la calidad y seguridad en sus servicios, siempre comprometidos a colaborar activamente en el desarrollo de Chile. Conoce más en multiservicegrúas.com. Y para cerrar la entrevista, cuéntame tu mayor fortaleza. La planificación. Antes de los 30 hice un magíster. Y este año empecé a ahorrar para mi jubilación. ¿Tu jubilación? Pero si acabas de cumplir 30. Tú conoces el dicho, es ahorra o nunca. Por eso contraté mi APB con Vicevida. Oye, ¿y cómo lo contrato? Fácil, en vicevida.cl. Proyecta con tranquilidad tu futuro con el apoyo de un APB y Vicevida. Asesórate con los expertos en vida. Vicevida, el poder de la tranquilidad. En tiempos difíciles, descuentos nunca antes vistos. Comenzó en Cruz Verde Black Week. Lunes y jueves, Vantux Max, 11,290 pesos. Y Bion 3, 7,290 pesos. Con todo medio de pago para todos los socios del club. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com. Y ahora también en la app. Bases y condiciones en cruzverde.com. En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos. Ya estamos de vuelta en esta edición de Llegó la Hora. Llegamos al bloque donde leemos y escuchamos la opinión de nuestros auditores. Pero antes, saludamos a quienes hacen posible este programa, porque siempre te preocupas del bienestar de los que más quieres. Con el seguro de vida Consorcio podrás encontrar la tranquilidad que buscas para ti y tus seres queridos. Contrátalo 100% online en consorcio.cl. E inscríbete en Forum, una iniciativa del Instituto Res Publica. Recibe información actualizada sobre el proceso constitucional directamente a tu WhatsApp o correo electrónico. Más información en www.respublica.cl/forum. Y bien, tuvimos preguntas en nuestra cuenta de Twitter, @llegolahora921. La pregunta decía: el presidente de la República, Gabriel Boric, calificó de inaceptable la salida de la mesa para una reforma de pensiones por parte de la UDI para presionar la salida del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. ¿Qué opinas? El 81,8% de nuestros auditores dice que es correcta la salida y el 18,2% dice que hay cosas más importantes. También nos llegaron audios a nuestro WhatsApp. Vamos con el primero. Hola, José Francisco Lagos y amigos de Agricultura. Sí, yo creo que está bien la postura de la UDI porque ya es el momento de exigir responsabilidades políticas que se hagan efectivas. No se puede seguir como si nada pasara. Se tienen que exigir responsabilidades políticas. Incluso los periodistas de los matinales también debieran tenerlo claro, no echar a defender lo que los abuelitos esperan. No, a ellos no les importó hacer eso con Piñera. Así que ahora... Ahí quedó un poco cortado nuestro auditor, pero tenemos otro WhatsApp. Hola, buenas tardes, José Francisco. Mi opinión es número 2, es solo por intereses políticos. Obviamente Boric va a defender a su compinche Jackson y va a presionar, digamos, o criticar la acción o la decisión de la UI de abandonar el tema de la conversación de la salida, digamos, de la reforma de pensiones. Esa es mi opinión. Hasta luego, estimado. Bueno, muchas gracias por esa opinión. ¿Tenemos otra? Hola, José Francisco, Cristian de Concón. Mira, realmente
Lo que es inaceptable es que un ministro de la calidad del señor Jackson se mantenga en el gobierno, después de todos los escándalos de corrupción que ha mostrado y este posiblemente autorrobo de información más que los computadores sobre la caja fuerte, que es lo que contenía. Es inaceptable que este ministro siga en el gobierno. Saludos. Bueno, Cristian, muchas gracias por esa opinión y a todos los que nos enviaron sus audios a nuestro WhatsApp, también a todos los que participaron en nuestras redes sociales, a quienes contestaron la encuesta en nuestra cuenta de Twitter. Atentos que se vienen ahí más información en nuestras cuentas. Nosotros nos vamos, sigue en compañía de Radio Agricultura. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana en Directo del Grano y a las 7 de la tarde va a haber Deportes en Agricultura porque hay un partido, juega Colo-Colo, así que nos vemos próximamente el miércoles. Que esté muy bien, nos vemos, chau. En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos. Una presentación de En Consorcio, estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Producción Benjamín Acuña. Vuelve a escuchar este programa en la web agricultura.cl y también en tu celular descargando nuestra app desde Google Play o Apple Store. Sé protagonista de tu propia historia. Toma hoy la decisión de avanzar con un posgrado de la Universidad de San Sebastián. Más de 20.000 egresados de posgrados y postítulos de la USS eligieron nuestras especialidades, magíster, postítulos y diplomados. Especialízate en la USS. Obtén conocimientos y herramientas fundamentales para alcanzar tus metas profesionales. Conoce todos nuestros programas y modalidades de estudio en posgrados.uss.cl. En Agricultura, las cosas como son, con el economista Bernardo Fonten. Ya está sesionando el Consejo Constitucional que terminará de redactar la nueva propuesta de Constitución a partir del texto que propusieron los expertos. ¿Qué tal queda la parte económica? Bueno, la propiedad privada y el derecho a emprender están bien. El Estado, igual que en la Constitución actual, puede crear empresas, pero solo si el Congreso lo aprueba por ley y siempre obligadas a cumplir las mismas leyes que las empresas privadas. ¿Qué le faltó a los expertos? Obligar al Estado a impulsar la competencia cuando legisla, regula, fiscaliza y cuando compra bienes y servicios.